Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Sorpresivo revolcón ministerial. Presidente Petro dice que no obedece a cuotas burocráticas. Con menos de 7 meses en la Casa de Nariño, en la noche del lunes 27 de febrero, el presidente Gustavo Petro hizo su primer gran remesón en el gabinete ministerial. Anunció la salida del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en medio de una profunda tensión que se desató en el gobierno nacional por las críticas que lanzó sobre la reforma a la salud. Igualmente salieron del gabinete la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, así como la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Designó a Aurora Vergara como ministra de Educación, a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte y a Ignacio Zorro, interino en el Ministerio de Cultura. El jefe de Estado respondió a los críticos y advirtió que el remesón en su gabinete no tenía nada que ver con cuotas burocráticas, a propósito de la reunión que sostuvo en la tarde del lunes con los jefes de los partidos de la coalición para explicar las reformas y buscar el apoyo para sacarlas adelante. El abrupto movimiento en su gabinete abrió la puerta para que algunos analistas recordaran la inestabilidad que suele haber en las administraciones de Gustavo Petro. Cuando fue alcalde de Bogotá, solo en los 2 primeros años en el Palacio Liévano se produjo la salida de más de 20 altos funcionarios de la administración distrital de entonces. Caos aéreo por grave situación de Viva Air. Supertransporte la investigará por incumplir los derechos de sus pasajeros. Tras la decisión de Viva Air de suspender su operación y dejar sus aviones en tierra desde el lunes a las 11 de la noche, como lo advirtió en una carta de la Aerocivil, miles de pasajeros perdieron vuelos, conexiones y la posibilidad de viajar a sus destinos, generando caos en los terminales aéreos de distintas ciudades del país. Solo el martes se calcula que hubo unos 18,000 pasajeros varados que no pudieron viajar. La decisión de la aerolínea de bajo costo se produjo ante la espera de la respuesta de la Autoridad de Transporte Aéreo sobre la petición de integración con Avianca que hicieron desde el año pasado y ante las dificultades financieras que obligaron a Viva a acogerse a proceso de reorganización. Ante el difícil panorama, la Superintendencia de Transporte informó que adelantará investigaciones a la aerolínea por incumplimiento de derechos de pasajeros. Además, en un comunicado, advirtió que los pasajeros que tuvieran tiquetes en Viva para los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo, LATAM, Avianca y Satena ofrecen alternativas de transporte en las rutas compartidas de acuerdo a disponibilidad de sillas sin costo adicional. Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que Viva Air quiere presionar la integración con Avianca. El desempleo en enero de este año llegó a 13,7%. Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue de 13,7%, mientras que en el mismo mes de 2022 se ubicó en 14,6%. La tasa global de participación llegó a 63,4%, mientras que en enero de 2022 fue de 62,6%. Finalmente, la tasa de ocupación llegó a 54,7%, lo que representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022, cuando registró 53,4%. Según ANIF, el desempleo de enero de 2023, de 13,7%, es el registro más alto desde enero de 2022. Aunque históricamente el desempleo en el mes de enero suele ser el más alto en el resto del año por factores estacionales, en esta oportunidad la pérdida de empleo parece obedecer a factores más estructurales del mercado laboral. Asegura este centro de pensamiento que el débil estado del mercado laboral no permite que el empleo crezca, puesto que no hay una oferta de trabajo debidamente capacitada para satisfacer la demanda de puestos de trabajo. Adicionalmente, el mes de enero captura el impacto del alza del salario mínimo en el mercado laboral, que sería un obstáculo más para la creación de empleo formal. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.814 pesos con 7 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en $83 con 93 centavos por barril y en la WTI en $77 con 27 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalieron en la jornada de hoy fueron las preferenciales de Cementos Argos, con un incremento de 8,42%, y las de Cementos Argos, con 3,8%. Las acciones que cayeron en la jornada fueron las de ISA y las de Bancolombia,
que se contrajeron menos 4,24% y menos 3,39% respectivamente. En otras noticias, ¿viene un segundo repunte inflacionario? Los datos de inflación de España han dejado preocupados a los analistas y reavivan los temores de un segundo repunte inflacionario que obligaría a los bancos centrales a extender las alzas de tasas. Como advierte el Diario Financiero de Chile, la medición mensual del índice de precios en España subió 1% en febrero, muy por encima del 0,5% esperado y del menos 0,4% registrado en enero. España no está sola. En Francia la inflación marcó una segunda alza consecutiva para volver a superar la frontera del 7% en febrero, cuando llegó a 7,2%. Además, el consumo de los hogares registró un sorpresivo salto de 1,5% desde la contracción de 1,6% que tuvo en enero. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.